¿Qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues tiembla Lorenzo Córdoba, ya que no quiere perder sus privilegios y defiende a capa y espada al INE, ya que pues básicamente quiere seguir conservando su retiro dorado de miles de millones de cientos de millones de pesos, increíble pero cierto. Dice que el INE es la mejor institución del país con una alta confianza y que no hace falta quitarlo ni cambiarle nada, que pues prácticamente lo que bien funciona, así déjenlo. Así que como ven, al mismísimo Lorenzo Córdoba, increíble pero cierto. Así que pues bueno, veamos de qué se trata y cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Por primera vez, aunque con un desfase que estadísticamente, me lo decía Alejandra, no es el ideal, idealmente, y más con la colaboración del INEGI, que en breve, y de hecho lo hago público hasta para elevar el contexto de exigencia, mi querida Graciela, tendremos que establecer, todavía hay varios meses para firmar con esta administración lo que viene. Las líneas de tiempo ideales en este tipo de balances son de 5 años. El tiempo que transcurrió entre la encuesta Encuesta Nacional de Educación Cívica, la ENEC todavía en 2013, y la ENCívica, la ENCUSI de 2020, son 7 años, así que habrá que ir ajustando, pero ya este es un compromiso de avanzar en la construcción de esta línea de tiempo que nos permita entendernos como sociedad en nuestro desarrollo democrático, en nuestro desarrollo de cultura cívica en el tiempo. Así que celebro muchísimo eso, porque nos permite construir estas líneas de tiempo, precisamente dar seguimiento, evaluar y eventualmente corregir las políticas de cultura cívica y sus efectos. Y aquí de veras mi reconocimiento y agradecimiento a que podamos, que esto sea el resultado de este trabajo conjunto de dos instituciones fundamentales del Estado mexicano como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el propio INE. Y es que el grado de profundidad, los alcances que la ENCUSI que sustenta este informe país y el alcance subnacional significan un paso adelante respecto de la ENEC que sustentó hace ya algunos años el primer informe país. Y es que la ENCUSI, que sirve de base para este nuevo informe país, es indispensable para poder avanzar no a tientas, no a ciegas, sino no con base en supercherías tan de moda en nuestros tiempos, de terraplanismo y muchas otras estupideces que cunden en el mundo. Solo un país que se conoce a sí mismo puede tener claridad respecto a su realidad y elementos para orientarse hacia su futuro. Cuando eso además tiene que ver con la cultura cívica y que es el sustento de la recreación de la democracia en tiempos de crisis y de acoso a la propia democracia, resulta, me parece, fundamental y encomiable. Así que bienvenido a este informe País 2020. En efecto, este documento nos recuerda los riesgos que implica el desfase que existe entre el desarrollo de la cultura cívica y la evolución de los procedimientos electorales. Este desfase es evidente en tanto la ciudadanía en nuestro país se considera que está en proceso de formación todavía, mientras que el modelo electoral mexicano ha logrado convertirse, le pese a quien le pese, en un referente internacional porque su diseño garantiza igualdad en el derecho del sufragio, en el ejercicio del sufragio. No hay otro ámbito de la vida de nuestra sociedad tan desigual, tan carente de la cuestión social y del cumplimiento de la promesa de justicia social que alimentó, hoy todavía incumplida, que alimentó hace más de 100 años la Revolución Mexicana, y que es base, insisto, de las elecciones son el momento más igualador de una sociedad tan desigual. El día de las elecciones, nunca, como entonces, las y los ciudadanos somos total y absolutamente iguales. De hecho, la evolución experimentada por la democracia mexicana ha permitido que nuestro país contribuya a la comunidad internacional con procedimientos e innovaciones en materia de registro de electores, impulso a la paridad y para la fiscalización del dinero que se invierte en la competencia electoral, y también para las estrategias de cultura cívica. Sin embargo, a pesar de todo, en materia de construcción de ciudadanía, como el informe País nos lo revela, seguimos estando rezagados.
No significa que no se haya hecho nada en el terreno de la educación para la democracia y la cultura cívica. Por el contrario, la historia de los últimos 20 años muestra cómo diversas instituciones federales, organismos regionales y multilaterales, así como organizaciones de la sociedad, hemos impulsado diversos proyectos para la construcción de ciudadanía. Pero la constante en estos proyectos es que sus objetivos, procedimientos, metas y plazas son todavía concebidos, muchos de ellos, de manera aislada, lo cual dificulta la generación de sinergias. Por ello, el INE desde 2017, que inició la instrumentación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que culmina en su primera etapa el próximo año, ha realizado múltiples actividades y proyectos encaminados a modificar las actitudes de los ciudadanos respecto de lo público y a través de estas nuevas actitudes modular el ejercicio del poder político. De hecho, en los últimos 5 años, el INE ha convocado a todas aquellas instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad con responsabilidades o proyectos en materia de educación y cultura cívica a la construcción de esta gran política de Estado que contribuye a generar esas sinergias que todavía son insuficientes en materia de cultura cívica, que permitan sincronizar el desarrollo de la ciudadanía con el perfeccionamiento que hemos logrado en nuestros procedimientos electorales. Para dar una idea de sus esfuerzos, basta mencionar que hemos establecido encuentros institucionales con las 2 cámaras del Congreso de la Unión, acercamientos con los titulares de las diversas secretarías de educación federal y locales, con los gobiernos locales, con organismos empresariales, académicos y hasta sindicales. La Cátedra Madero es uno de los ejemplos de esta sinergia con nuestra Universidad Nacional. Además, debo decir que el INE en estos 5 años ha suscrito decenas de convenios de colaboración para contribuir a impulsar diferentes facetas de la cultura cívica y ha desarrollado más de 76 proyectos que han impactado directamente a poco más de 16 millones de personas. No obstante, pese a todos estos esfuerzos, los resultados del Informe País 2020 nos muestran una radiografía integral de todo lo que nos falta por hacer para modificar los aspectos cognitivos, valorativos y afectivos que determinan la forma en que la sociedad se vincula con la vida pública y la interpreta. Para concluir, permítame ilustrar algunos de los claroscuros que, de acuerdo con los datos de este Informe País, experimenta la democracia mexicana. Algunos de los datos ya los han mencionado Sandra y Fernanda, y que deberían, me parece, de atenderse si queremos darle sustentabilidad a la convivencia en clave democrática de nuestro país hacia el futuro. Por una parte, de acuerdo con dicho informe, en México tenemos todavía una ciudadanía en formación que cíclicamente se ilusiona con las elecciones, pero se desilusiona con los gobernantes que elige. Esta ciudadanía, dice el informe, se ha acostumbrado a ejercer su voto periódicamente y pese a los reiterados desencantos que una y otra vez experimenta con los gobiernos elegidos en las urnas, las elecciones constituyen un resorte que les revive la esperanza de las y los votantes de que el país puede mejorar y que los nuevos representantes sí ejercerán los poderes públicos en beneficio de la sociedad. Y había un dato que ahora me comentaba Alejandra respecto de la INCUSI. El alto grado de aceptación de respuesta, 85%, en una sociedad desencantada con instituciones. Eso habla bien no solamente del INE, sino también del INEGI. Instituciones autónomas, indispensables para la recreación de la democracia, vuelvo a insistir, le pese a quien le pese. Esto explica que para el 63% de las personas, la democracia es preferible sobre cualquier otra forma de gobierno. Pondría un preocupado, entre paréntesis, todavía. Que el 60% considere que el voto es la única forma que tiene la sociedad para opinar sobre lo que hace el gobierno y que para el 60% también el INE, de nueva cuenta, le pese a quien le pese, sea la institución civil con mayor confianza en nuestro país entre la ciudadanía, solamente después de las Fuerzas Armadas. Y por cierto, estos datos levantados durante 2020 y procesados en enero del año pasado, pues si se hubieran levantado ahorita probablemente estarían un poquito más, confío más en el INEGI que en las encuestadoras, pero modas encuestadoras indican que a pesar de los intentos, las obsesiones por descalificar esa institución que es de todas y todos los mexicanos, pues oscila en una credibilidad y una confianza entre el 65 y el 70%. Ya lo veremos en la próxima INCUSI, pero nos lo dirá el INEGI más adelante. En contraparte, el Informe País 2020 señala, retomando datos del Latinobarómetro, que mientras en el continente el 58% considera injusto el acceso a la educación, en México
El 63% lo ve así. Lo mismo sucede con el acceso a la salud. Mientras en el continente el promedio es 64%, en el sentido de que el acceso es injusto, en México ese porcentaje sube al 71%. En ese mismo sentido, las instituciones con menores niveles de confianza, y esto es muy preocupante, son las y los senadores y diputados federales con el 23%, los diputados locales con el 23% y los partidos políticos con el 22%. Y digo es preocupante, esto que agregaría tal vez a algunos, a los ejecutivos, que lamentablemente están arriba. Y digo lamentablemente porque estos son los pilares de todo sistema democrático. Sin partidos y sin parlamentos no puede subsistir la democracia. Para concluir, pongo sobre la mesa dos datos más que desde mi perspectiva son los más preocupantes para el aprecio de la democracia. El informe País refiere de nueva cuenta, retomando al Latinobarómetro, que mientras en el continente el 77% de las personas consideran injusto el acceso a la justicia, ese porcentaje en México sube al 82%. Y el último dato que quiero mencionar es el sentimiento que la ciudadanía expresa de no sentirse representada por las y los legisladores y por los partidos políticos. Vuelvo a insistir, instituciones clave para procesar y permitir eso que define a las democracias modernas, su carácter representativo. Cito textualmente una de las conclusiones del informe que estamos hoy conociendo. Quizá la mayor debilidad de la democracia mexicana, a los ojos de la ciudadanía, es la baja calidad de la representación. Las personas no se sienten representadas, en especial por las instituciones creadas para realizar esa función, las y los legisladores federales y locales. De esta forma, ha terminado la cita, si uno de los componentes de la ciudadanía es el ejercicio de derechos y el acceso a la justicia, el acceso a la justicia es uno de ellos, una sociedad en la que 8 de cada 10 considera negativo el acceso a la justicia y que 8 de cada 10 no confía en los partidos políticos, implica que la democracia, como un régimen de libertades y derechos, tiene un enorme desafío por delante. Un enorme desafío que, si no se atiende, puede implicar un peligroso caldo de cultivo de descontento en el que puedan germinar expresiones autoritarias. Y ese desafío tiene que ver tanto con las actitudes de las autoridades, legisladores y gobernantes, como con la información, habilidades y mecanismos que tiene la ciudadanía para defender sus derechos y exigir a las autoridades que se apeguen a lo dispuesto en la ley. Es decir, en las reglas que son base de la convivencia social. Y sí, la ley es la ley. Y sin la ley solamente queda la barbarie. Es por lo anterior que estoy convencido de que la sustentabilidad de la democracia mexicana no depende de las reformas electorales que quiten o agreguen atribuciones a las autoridades electorales mismas, y menos aún de reformas regresivas que pretendan reconstruir o desmantelar un modelo electoral que funciona y ha dado resultados y que sin lugar a dudas es perfectible, pero que constituye la base de la estabilidad y gobernabilidad democrática inédita en la historia de nuestro país que ha gozado México en los últimos 8 años y medio. Nunca antes habíamos tenido un ciclo electoral con la ausencia total de conflictos postelectorales y, por cierto, de un índice de alternancia inédito que refleja el dinamismo del pluralismo político que hoy cruza el país. Por el contrario, la sustentabilidad de la democracia corre por 2 ejes. Uno, en el que transcurre el fortalecimiento de la cultura cívica para que ésta complemente y se engarce con el modelo electoral vigente. Y otro eje, que está fuera de la órbita electoral y que implica una nueva actitud de las autoridades en los 3 niveles de gobierno que les permita elevar sus estándares de eficiencia, lo cual implica un significativo cambio de actitudes en el ejercicio de los poderes públicos. Que las y los legisladores emitan leyes y que los gobernantes instrumenten políticas públicas que efectivamente resuelvan los grandes problemas estructurales que me da la impresión son los que alimentan ese descontento preocupante que el informe País revela. Esos problemas que son las promesas incumplidas de nuestro proceso de democratización. La creciente pobreza, la dilagante e inaceptable desigualdad, la corrupción, la impunidad y la violencia. Dicho de otra manera, la consolidación de la democracia mexicana
está más vinculada a la construcción de una nueva cultura cívica que a reformas electorales regresivas eventualmente que busquen debilitar el pluralismo, desmantelar el Sistema Nacional de Elecciones o la autonomía e independencia de las autoridades electorales. Seamos claros, aunque la construcción de la confianza en las instituciones de la democracia siempre tiene ámbitos de mejora y siempre debe mejorarse, es una necesidad. La sociedad confía en su sistema electoral, como lo revela el informe País, mucho más que en otros ámbitos de la vida pública y mucho más que en otros actores políticos. En tal sentido, el fortalecimiento de la democracia tendría que orientarse a modificar buena parte de las prácticas y las actitudes que hoy sustentan ese divorcio que podemos deducir, este distanciamiento que es evidente si se lee el informe País de la sociedad con sus órganos de gobierno. Termino felicitando a nombre de las y los consejeros del Instituto Nacional, si se me permite, a todas las personas involucradas en las diferentes fases de este proyecto y especialmente a las y los integrantes del grupo de expertos de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica. Bueno, pues ahí está Lorenzo Córdoba defendiendo al INE a capa y espada, donde pues prácticamente no quiere perder sus privilegios, según dice que es la institución más confiable y más popular, más que incluso que la del ejército, y que no se le debe cambiar absolutamente nada si así está funcionando, pero pues aquí el mister Lorenzo Córdoba pues no quiere perder sus privilegios, como todos los asesores que tiene, como sus choferes, como transporte, como comida, como secretarias, y pues todos y cada uno de los asesores que maneja una burocracia dorada prácticamente del INE, y más aparte ganando $250,000 de pesos, 250,000 pesos, o sea que no gastan absolutamente nada. Los 250,000 pesos se van íntegros ahí guardaditos en su cuenta, ya que pues todo lo que dispone del INE a costilla de nosotros, y pues esto no quiere dejarlo ir por nada del mundo al INE. Se va a ir, sí, Lorenzo Córdoba se va a ir, sí, Ciro Murayama, pero quiere dejar ahí su estructura para seguir metiendo su cuchara, ya que también tenían planeado tener un retiro dorado con una pensión dorada de cientos de millones de pesos. Increíble, pero cierto, o sea que no tiene llenadero Lorenzo Córdoba. Pero así que pues bueno amigos, no sé ustedes qué opinan al respecto de esto, sin antes mencionarles, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico. Compartir estrellas color dorado, tengo una paseta desde 99 hasta 530 estrellas, 93 puntos color morado, le das en quiero colaborar, y por solo 99 pesos mensuales puedes cancelar cuando quieras. En apoyo al canal te lo agradecería muchísimo. Jairo Rubio, saludos de la hermosa Pilar Tapatía, Jairo. Isabel Oeje, saludos. Y Jafet Meléndez, saludos a toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, si me pueden apoyar con un like en la página, con el video, comentarlo y compartirlo para que mucho más personas nos vean, sería completamente fantástico. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse.